¿Qué tal? Buenos días. Los resultados de las elecciones europeas han provocado indigestión en algunos países clave, donde el avance de la extrema derecha ha provocado una reacción contraria. En Francia, todos los partidos de izquierda, desde los socialistas a la extrema izquierda, preparan un frente para unas elecciones que quizá les pilla a todos con el pie cambiado. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Pour pouvoir justement... En las calles surgen manifestaciones contra el resultado que ha obtenido la extrema derecha estos días y que a su vez trata de unirse, cortejar al centro derecha para formar frente común contra el que se preparan los ecologistas, socialistas, la Francia insumisa y los comunistas en un bloque único. La bipolarización total en un país clave para el funcionamiento de la Unión Europea como es Francia, el corazón de Europa. Bélgica vive su propio proceso tras la dimisión del primer ministro belga, lastrado también por el triunfo de la extrema derecha en su país. Y no perdamos de vista Alemania y la pérdida de apoyos de la coalición gobernante que podría llevar a su canciller a tomar decisiones pronto. En fin, este es un asunto del que vamos a hablar hoy, de esa situación en Francia y del posible contagio que se pueda producir a otros países de la Unión. El Consejo de Seguridad de la ONU, mientras tanto, ha aprobado la resolución de Estados Unidos para un alto fuego en Gaza. El documento expresa su respaldo al plan de cese de las hostilidades en tres fases, avalado por el presidente Biden, pero el gobierno de Netanyahu se muestra reticente. 14 votes in favor. 14 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia. Con este resultado, el Consejo de Seguridad de la ONU daba luz verde a la propuesta estadounidense de alto el fuego permanente en Gaza presentada por Biden 10 días atrás. Israel ha evitado pronunciarse. Not one more shot needs to be fired. Dice que no entrarán en negociaciones interminables y sin sentido y aboga por continuar con la ofensiva en Gaza hasta desmantelar por completo a Hamás. Estados Unidos, conscientes de que están en juego las elecciones, presiona. Israel has already agreed to this deal and the fighting could stop today. Recuerda que Israel ya aceptó el acuerdo y que únicamente falta la aprobación de Hamás. Añade que está en manos de la milicia que la guerra acabe hoy mismo y se compromete a garantizar que Israel cumpla con el derecho internacional. La organización islamista, por su parte, aplaude la resolución y dice estar dispuesta a colaborar. Pero por si las negociaciones fallan, Washington tiene un plan B: negociar directamente con Hamás la liberación de los rehenes estadounidenses. Su secretario de Estado se ha reunido con Netanyahu. Blinken cree que una tregua en Gaza evitaría una escalada al Líbano y desde Egipto hace un llamamiento a los países árabes de la región. Si quieren la paz, tienen que presionar a Hamás, apunta. Entre tanto, las bombas siguen cayendo sobre la franja. Allí la situación humanitaria es crítica y va a peor. La ayuda se recibe a cuentagotas. Estas son imágenes distribuidas por la Organización Mundial de la Salud, en las que se ve a su personal suministrando combustible y material sanitario en los hospitales del norte. Según los sanitarios, solo servirá para atender a los pacientes durante 2 semanas. Pero saben además que este fin de semana, el sábado concretamente en Gaza, el ejército israelí logró liberar a 4 rehenes de Hamás. En la operación murieron varios ciudadanos palestinos. Ahora la policía israelí ha desvelado algunas imágenes de esa operación. שלישי איתנו. הסטפה? הסטפה בסוף? פעם ראשונה? אז תראה, יחסית פשוט, כמו אוטו. בן גוריון, אתה יכול לראות את המסלולים שם ארוכים.
Es otro de los frentes que se van abriendo también en Israel. En Cisjordania, 4 palestinos han muerto en una redada del ejército. Según la agencia de noticias palestina Wafa, los fallecidos viajaban en un coche cuando fueron tiroteados por los soldados. Otras 8 personas resultaron heridas. Según la policía israelí, en cambio, el vehículo había intentado atropellarlos durante un control. En el norte, Israel habría acabado con la vida en las últimas horas de 3 miembros de Hezbollah en el Líbano, según ha informado el ejército. Horas antes, Hezbollah intensificaba el uso de drones para atacar posiciones militares israelíes. Se atribuyó la responsabilidad de varios bombardeos en los altos del Golán. Echamos un vistazo también a la situación en Ucrania porque prosiguen los ataques entre uno y otro bando. Rusia afirma que ha tomado el control de una aldea más en la región de Donetsk, mientras que Ucrania, apoyada por armamento occidental, destaca sus ataques contra sistemas de misiles rusos. Se repiten choques bélicos tanto en Jersón como en Kharkov, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne con el canciller alemán Olaf Scholz en una conferencia sobre la futura reconstrucción de Ucrania. Bueno, y volvemos a la Unión Europea. Los resultados electorales del domingo están ocasionando manifestaciones y altercados ya en algunas ciudades de Francia. Anoche, en París, cientos de personas protestaban por el avance de la extrema derecha en las urnas, mientras las distintas formaciones políticas mueven ficha para posicionarse ante unas nuevas elecciones legislativas en Francia. Las encuestas pronosticaban el aumento de la extrema derecha en Europa. Ahora, con los resultados sobre la mesa, los ciudadanos asimilan el nuevo escenario. Es una catástrofe para nuestro país, dice esta señora francesa. Estoy en shock, afirma este joven alemán. Uno no cree que tanta gente vote a la derecha. En Italia él dice estar contento con esta revolución y espera que ocurra algo al fin. Y en Bélgica él pensaba que iba a ser peor, pero está contento con los resultados. Según este profesor universitario de historia, el giro europeo tiene una respuesta clara: la inmigración, también la crisis económica de la Unión. En Francia se preparan para la primera vuelta de las elecciones el 30 de junio. La reforzada Marine Le Pen aúna fuerzas y renueva el diálogo con el partido de la ultraderecha La Reconquista. Están preparados, asegura Le Pen. En Francia el descontento con los resultados se llevó a la calle. Y el canciller alemán Olaf Scholz también está en el punto de mira. Su partido queda en una posición débil. Prácticamente ha desaparecido su representación en el este del país, donde el partido Alternativa para Alemania, partido de la ultraderecha, ha suplantado a los socialistas. Un partido con el que Marine Le Pen rompió relaciones por haber sobrepasado varias líneas rojas. Habrá que esperar para saber cuáles serán los movimientos de cara a la constitución del Parlamento Europeo. Frederico Inmertens es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. ¿Qué tal, Frederico? Buenos días. Bonjour. Bonjour. Bueno, ecologistas, socialistas, la Francia insumisa y comunistas juntos por un lado. Los partidos de extrema derecha cortejando al partido de los republicanos, que es centro derecha. Es la polarización total. Bueno, es una bipolarización de la política francesa. Hay que remontar a los años 30, el año 36, con el Front Populaire, cuando, pues, por primera vez, en aquel momento que era la Tercera República, pues la Francia socialista, la Francia de izquierda, llegó al poder. Hoy por hoy estamos enfrentados a pues una situación en la cual el electorado francés ya quiere pasar a una nueva etapa, un nuevo intento, un nuevo test de la vida política, pasando por la extrema derecha, que trata de suavizarse, que trata de presentarse, digamos, como más elegible que antes. Ya borramos la palabra Front National, hablamos de Rassemblement. Ya no tenemos solo el apellido Le Pen, que recuerda al padre de Marine Le Pen, que era, digamos, más polémico que su hija. Tenemos a Jordan Bardella, que es un joven
muy joven, político, que cuida su imagen, que trata de, de ser al igual de presentable que el actual presidente de gobierno francés y, como no, el presidente de la República. Sí, el yerno perfecto parece, pero después la extrema derecha también tiene sus particularidades ahí en Francia, porque creo que es otra Le Pen la que está al frente de otro de los partidos, digamos, escindidos, ¿no? Sí, esto es respecto a Le Pen. La clase política francesa trata de situarse con un discurso como soluciones más factibles frente a la problemática que viven los ciudadanos y las ciudadanas francesas. Pero repito, la clase política clásica o tradicional se encuentra bloqueada frente al cansancio del electorado francés, que pasa esta vez por la extrema derecha, cuando hubo en el pasado una llamada de sirenas, digamos así, para abordar la extrema izquierda con la NUPES, con la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Y hoy por hoy vemos que tanto los socialistas como la extrema izquierda francesas han perdido plumas. Y esto creo que tenemos que asociarlo, como lo habéis comentado en vuestro reportaje, con un movimiento más amplio, más allá de Francia. A nivel europeo se nota que la extrema derecha está asociada con un descontento, un cansancio del electorado europeo, que ya tiene problemas de confianza en el sistema democrático que rige nuestros países. Es una señal que tenemos que dar fuerza a nuestra democracia para evitar resultados de este tipo. Frédéric, hay que matizar que estas elecciones en Francia no son presidenciales. La presidencia no está en juego para Macron. Entonces, ¿qué es lo que se juega en estas elecciones legislativas? Sí y no. No es una elección presidencial, pero es como un plebiscito. En realidad, en la mayoría de los países europeos, las elecciones europeas han servido de plebiscito para legitimar el poder en su sitio. El ejemplo de Meloni es muy claro, es una que ha sido reforzada por las elecciones europeas. En cambio, en Alemania, en Bélgica y en Francia, y en una cierta medida también en España, el partido político que está en el poder, pues ha perdido votos, una cierta legitimidad. La estrategia de Macron de provocar la disolución de la Asamblea es para acabar bien su mandato presidencial, porque él no va a poder volver a presentarse por el sistema constitucional, le impide volver a presentarse como presidente, pero quiere evitar una moción de censura. Entonces su estrategia es tratar de limitar los daños para su propio partido, y si no, por lo menos provocar una cohabitación como tuvimos en Francia en dos ocasiones. Chirac, de presidente de gobierno, con François Mitterrand, presidente de la República, y después Chirac, presidente de la República, con Lionel Jospin, que era presidente de gobierno socialista. Y creo que Macron va hacia esa dirección, es decir, limitar los daños con una cohabitación, indicando al electorado que él ha hecho todo lo que podía hacer para contener la extrema derecha, y contando que si algo no va bien a nivel de Francia con el Rassemblement National a la presidencia de gobierno, pues por lo menos será el Rassemblement National que pagará la factura por un fracaso del gobierno suyo.
Bueno, pues veremos porque ya están esas elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Frédéric Mertin, muchas gracias por habernos atendido. Bonjour. Au revoir. Las elecciones europeas también han tenido consecuencias en nuestro país. Yolanda Díaz, ya saben, ha dimitido como coordinadora de su partido, Sumar, que solo consiguió 3 escaños en el Parlamento Europeo. Eso sí, se mantiene en el gobierno, que se muestra tajante. No habrá adelanto de elecciones. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Primera consecuencia de las elecciones europeas en el escenario político español. La vicepresidenta del Gobierno dimite como coordinadora general de Sumar tras obtener 3 escaños. El Partido Popular, ganador de las elecciones europeas con 22 escaños, pide a Díaz que abandone también su cargo en el Ejecutivo y que se convoquen elecciones en España. No estamos solo ante una legislatura agotada, sino que estamos ante un fin de ciclo. El Partido Socialista, que ha obtenido 20 escaños en la Eurocámara, no considera el adelanto electoral. Si alguien esperaba algún tipo de adelanto electoral, que abandone toda esperanza porque tenemos gobierno progresista para rato. Vox ha alcanzado 6 asientos en el Parlamento de Estrasburgo. Un extraordinario resultado, con un crecimiento en el 25% del voto. También han obtenido representación en la Eurocámara, ahora Repúblicas, y se acabó la fiesta, ambos con 3 diputados. 2 ha logrado Podemos y un escaño tanto para Junts como para la coalición por una Europa solidaria. El PNV y el Partido Socialista de Euskadi han cerrado un acuerdo de coalición para gobernar en el País Vasco. A última hora de ayer, ambas formaciones comunicaban el preacuerdo que ya ha sido trasladado a las direcciones de los partidos para su ratificación. El gobierno de coalición en esa comunidad autónoma tendrá como lehendakari al candidato del PNV, Imanol Paradales. Y ayer en Cataluña el Parlamento elegía a su mesa. Atención, porque aquí se dan pistas de hacia dónde van las negociaciones, porque se han aliado Junts y Esquerra Republicana, los independentistas, para ser presidente a un diputado de Junts, Josep Rull, gracias a los apoyos además de la CUP, que insisten que apoyar aquí a Junts no significa hacerlo para la investidura. En esta elección ha participado a distancia Carles Puigdemont en un claro desafío a las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo había prohibido. PP y Vox ya han dicho que van a recurrir esa sesión. Bueno, pues ya ven, apenas ha arrancado la legislatura en aquella comunidad autónoma, llega el primer desafío al Tribunal Constitucional, y eso que el nuevo presidente del Parlamento, Josep Rull, es uno de los beneficiados por el indulto primero y ahora por la amnistía, que ha entrado hoy en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Fue el 30 de mayo cuando el Congreso aprobó la ley que busca perdonar completamente una década del proceso, que nada de lo ocurrido sea delito y que se interrumpan todos los procesos abiertos. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está a la espera de que se retiren las órdenes de detención para poder regresar a España, pero eso podría no ser inmediato. Jueces y tribunales tienen 2 meses para aplicar la ley. Ese plazo además se interrumpe si se eleva una cuestión a la justicia europea. Bueno, y atentos que esta misma mañana ha habido movimientos en torno a esta ley de amnistía. El juez Pablo Llarena ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre cómo afecta esta ley a la situación del expresidente de la Generalitat, al fugado Puigdemont, sobre quien sigue vigente la orden de detención que adoptó contra él. Así se lo ha transmitido a la policía. También hoy las defensas de los 37 encausados, incluido Oriol Junqueras, han solicitado que se les aplique ya la amnistía. Bueno, pues vamos a averiguar algo más sobre la aplicación de esta ley. Hablamos con Juan Abelló Formoso, es magistrado juez decano de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, juez? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por contactar conmigo. No, gracias a usted por su tiempo. ¿Por qué hay 2 meses de plazo ahora para aplicar la ley? ¿Esto es habitual? Bueno, sí, todas las leyes entran en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado y dependiendo de la ley, realmente se ha publicado hoy, tampoco he tenido tiempo a consultarla y tiene un periodo, un plazo de vacatio legis, que es lo normal, se puede establecer un periodo u otro. De todas formas, la simple publicación de la ley no supone inmediatamente su entrada en vigor. Lo que pasa, ahora mismo desconozco cuál es el periodo de vacatio legis ni esos 2
meses que me hace referencia. De todas formas, sí que me gustaría transmitir que la ley es aprobada por el Parlamento, que es el que ostenta el poder legislativo en un Estado, y que desde su momento, desde la publicación de la misma, vincula a todos los jueces y tribunales, igual que al resto de los poderes públicos y a los ciudadanos. Y por lo tanto, es una ley que obliga, lógicamente, a todos los jueces a su aplicación. Sí, ¿vale? Eso parece evidente. La cuestión es de qué manera. Por ejemplo, si se presentara Puigdemont en España hoy, con esta orden de detención que mantiene el juez Llarena, se le podría detener, pero ¿habría que soltarlo inmediatamente o se mantendría en la cárcel hasta que se resolviese el caso? Vamos a ver, yo en esto, el artículo anteriormente señalado, el 9.3, el imperio de la ley, un Estado de Derecho, y que las leyes vinculan y obligan a todos. Al mismo tiempo, se establecen mecanismos legales y mecanismos procesales de los que no nos podemos sorprender que se acuda a los mismos. Estos son el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad y la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero esto es con la ley de amnistía y con cualquier otra ley. Cualquier ley que obliga a los jueces puede plantear dudas al juez que tenga que aplicarla, puede plantear dudas en relación a su constitucionalidad o en relación a su adecuación al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que forma parte del ordenamiento interno. Los jueces nacionales somos jueces que estamos vinculados y obligados a aplicar la normativa de la Unión Europea. Y por lo tanto, en un mecanismo, en un funcionamiento normal de las instituciones, no debe de sorprender a nadie que cuando un juez o tribunal tenga dudas sobre la constitucionalidad o sobre la adecuación de una norma al ordenamiento jurídico europeo, acuda a esos mecanismos que están previstos y que es igual que si se trata de una ley de amnistía, que si una ley de desahucio o una ley de protección de los derechos de los consumidores. Si un juez, y pasa no solo con la amnistía, sino que pasa con cualquier otra ley. No hay que sorprenderse, por lo tanto, de que los jueces y tribunales que estén llamados a aplicar esta ley de amnistía, pues puedan plantear esas cuestiones tanto prejudiciales como cuestiones de inconstitucionalidad. Claro, o sea, a la pregunta de si se suspende o no la aplicación de la ley, yo creo que a este respecto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea, al regular las cuestiones prejudiciales, son claras al señalar, y es acorde con la lógica y el sentido común. No vas a aplicar una ley de cuya constitucionalidad o de cuya validez o que esté de acuerdo con las normas del derecho de la Unión Europea, no vas a aplicarla si no estás seguro de eso, y por lo tanto se prevé esas dos posibilidades. Y por lo tanto, lo normal, lo lógico y de acuerdo con la jurisprudencia del TC y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo normal y lo lógico es que se suspenda la eficacia mientras se resuelve la adecuación de esa norma a los principios de la Unión Europea o de la Constitución. Claro, magistrado, ¿a quién se dirigen los jueces si tienen dudas? ¿A un, digamos, tribunal superior o tienen que dirigirse a otra instancia, a un tribunal europeo? ¿Quién decide? Mire, ya como esto es relativamente frecuente, no es relativamente frecuente la existencia de una ley de amnistía, pero lo cierto es que es frecuente que determinadas normas los jueces duden al mismo tiempo de su compatibilidad con la Constitución y de su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea. Y por lo tanto, gracias a Dios, está ya resuelto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es claro al señalar que cuando un juez dude al mismo tiempo de la compatibilidad de una norma con el derecho de la Unión Europea o con la Constitución, está obligado a plantear con carácter previo la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sabemos o saben o les explico que uno de los requisitos para plantear la cuestión de inconstitucionalidad es que se trate de una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya constitucionalidad se dude, ¿vale? Por parte del juez llamado a aplicar. Pues el Tribunal Constitucional entiende que, en su jurisprudencia, entiende que uno de los requisitos, que es que se trate de una norma aplicable al supuesto concreto, a su vez se hace depender de que esa norma sea acorde
con la normativa de la Unión Europea y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional, en supuestos en los que en anteriores ocasiones se ha discutido o se ha dudado de la compatibilidad tanto con el derecho de la Unión Europea como con el derecho interno de la Constitución, ha señalado en reiteradas ocasiones que es primero y es preceptivo y es como requisito indispensable que con carácter previo se plantee la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, hay otra vía, que es la que han planteado varios partidos ya, que es plantear un recurso de inconstitucionalidad. Creo que esto tardaría bastante en llegar, pero ¿qué pasaría si el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que esta amnistía no es constitucional? ¿Qué ocurriría entonces? ¿Se reiniciarían los procesos o no? Ya no se podría. Bueno, yo creo que eso también está resuelto en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los jueces o bien la legitimación que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece para que las personas que estén legitimadas interpongan los recursos de inconstitucionalidad. Se trata de un procedimiento que solicita la declaración de nulidad de una norma por ser contraria a los principios de la Constitución, ¿vale? Existe ocasiones y multitud de preceptos, bueno, multitud no, gracias a Dios el legislador normalmente tiene buena técnica legislativa y no es lo frecuente que se declare que una norma es inconstitucional, pero si se declara es el juego democrático y es el funcionamiento normal del ordenamiento jurídico, ¿vale? Sabemos que para el control de constitucionalidad de las normas hay dos grandes sistemas. El sistema norteamericano, que es el sistema de control difuso de la constitucionalidad de las normas, que cualquier juez llamado a aplicar puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, que es el sistema anglosajón o el sistema seguido en Estados Unidos, y en España es el sistema continental, que es un sistema de control de la constitucionalidad concentrado que se decide atribuirlo a un órgano concreto, que en nuestro caso es el Tribunal Constitucional. Normalidad, no hay nada que no esté prácticamente afrontado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No será la primera vez que se plantea cuestiones de inconstitucionalidad, recursos de inconstitucionalidad, y el TC tendrá que resolver. Y cuando resuelva, si se declara que la norma es contraria a la Constitución, se anulará y si no, pues se deberá de aplicar. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, porque parece que hay varias derivadas que van a seguir manteniendo esta cuestión de actualidad. Juan Abelló, magistrado juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atendernos, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y un saludo. En un momento les invitamos a sacar la calculadora para ver cuándo empezamos a notar la bajada del Euribor en nuestra hipoteca. El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés, pero ¿llegará a tiempo quienes renuevan este mes su hipoteca? ¿Seguirán bajando? Crucen los dedos y estén atentos que enseguida hablamos con un experto. Volvemos con una noticia de última hora del Consejo de Ministros de hoy, de hace solo unos minutos, que ha aprobado un proyecto para cambiar el examen de acceso a la universidad a partir del año que viene. El principal cambio es que se quita la mayor posibilidad de elección que se dio desde el año de la pandemia y que había permanecido hasta ahora. Seguirá habiendo opciones, pero según el Ejecutivo no va a implicar poder estudiar menos, algo que sí estaba ocurriendo desde 2020. Entendemos que esas opciones van a ser menores a partir, decimos, de la prueba del año que viene. La semana pasada el Banco Central Europeo, tras 2 años de lucha contra la inflación en forma de subida de tipos de interés, bajó el precio del dinero. Tras 10 subidas consecutivas, este organismo rebajó los tipos del 4,5 al 4,25, un cuarto de punto.
La bajada se espera que pueda abaratar algo las hipotecas y los préstamos y también busca impulsar el consumo y el crecimiento económico. A ver cuándo, ¿verdad? Pues venga, vamos a preguntárselo ya a Raimon Torres, es director de coyuntura de Funcas. Señor Torres, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esto no se lo han preguntado nunca, seguro, ¿verdad? ¿Cuándo empieza a notarse esa bajada de los tipos en lo que pagamos en las hipotecas? Bueno, por supuesto, según se va renovando, ¿no?, la hipoteca, primero se tiene que trasladar la bajada de tipos al Euribor. El Euribor ya ha reflejado en cierta medida esa bajada y posteriormente cuando se renueven, se vayan renovando las mensualidades de las hipotecas, se vayan revisando. Hay que ver que 1/4 de punto no es mucho, pero bueno, todavía puede incidir para una hipoteca media. Esto representa aproximadamente 200 euros anuales de ahorro para una hipoteca media, como decía, ¿no? Un préstamo de 150.000 euros incide en aproximadamente 200 euros de ahorro, ¿no? Que es algo, bueno, importante para muchas familias que lo están pasando mal y que han sufrido además una merma de su capacidad de compra durante todo este periodo de inflación. Bueno, y lo mejor es la tendencia, sobre todo, por lo menos ahora, a estas alturas, de lo que se habla es que podrían seguir bajando, ¿no? Claro, además podrían seguir bajando. Aquí, bueno, el escenario de inflación es complejo, todavía hay una resistencia de los precios de los servicios, sobre todo, ¿no?, a descender. Esto lo sabe el BCE y, por tanto, es muy cauteloso en su senda de disminución de tipo de interés. Y hay otra complicación adicional y es que en Estados Unidos, y la política monetaria americana es muy importante, es determinante de cara a las decisiones que tomen otros bancos centrales y el nuestro también, el BCE. Bueno, pues la Reserva Federal Americana probablemente no cambie su política monetaria hasta finales de año, hasta después de las elecciones, porque sencillamente, primero de todo, la economía va bien, la inflación es todavía relativamente alta y, por tanto, no va a recortar sus tipos de interés. ¿Por qué es importante esto? Pues porque el BCE va a tener en cuenta esa política monetaria americana. Si va demasiado rápido en el descenso de tipos de interés, bueno, esto puede perjudicar el valor del euro frente al dólar y como compramos muchas mercancías, sobre todo el petróleo, el gas, en dólares, pues esto significa un encarecimiento y, por tanto, un riesgo de inflación importada. Yo creo que, en resumidas, probablemente veamos todavía un recorte adicional de 1/4 de punto de aquí a finales de año, tal vez 2 recortes de 1/4 de punto, pero no mucho más. Claro, el Euribor siempre sigue la estela del Banco Central Europeo, es decir, ¿baja siempre si baja el tipo de interés o puede ir con un ritmo independiente? Va muy pegado al tipo del Banco Central Europeo. Sencillamente el Euribor lo que hace es reflejar la senda futura de tipos de interés del Banco Central, ¿no? Entonces, normalmente cuando, por ejemplo, los mercados anticipan un recorte del tipo de interés, como ha sido el caso, bueno, la semana pasada, ya estaba anticipado y, por tanto, el Euribor ya había reflejado ese recorte prácticamente todo, ese recorte de 1/4 de punto que tuvo lugar el año pasado, ¿no? Por tanto, el Euribor va muy pegado finalmente a la senda de tipo de interés de intervención del Banco Central. Claro, Raimon, esto puede ser una buena noticia para quienes tengan una hipoteca, pero a lo mejor quienes tienen sus ahorros en algún tipo de depósito remunerado, pues para ellos es lo contrario, van a recibir menos, ¿es así? Claro, es así. Los ahorradores es al contrario, reciben menos remuneración de su ahorro. Es verdad que en el caso de España, bueno, los depósitos bancarios apenas se han beneficiado de ese repunte de tipo de interés, pero algo sí lo han hecho, sobre todo en tiempos recientes. Y por otra parte también se ve en los tipos de interés, por ejemplo, de los bonos del Tesoro. Muchos ahorradores lo que han hecho para protegerse contra la inflación es comprar letras del Tesoro, bonos, obligaciones públicas y remuneradas a tipos en este momento todavía por encima del 3%, pero claro, si bajan mucho los tipos de interés del Banco Central, si el Banco Central recorta su tipo de interés de manera muy agresiva, esto se va a reflejar en algún momento en esa rentabilidad de los títulos de deuda pública y, por tanto, los ahorradores van también a recibir menos dinero de su inversión. Claro, hay un problema que está en boca de todos, que es el de la vivienda. ¿El que bajen los tipos de interés permite un mayor acceso a la vivienda o puede aumentar la demanda y provocar el efecto contrario?
Yo creo que es la segunda hipótesis en este momento, es decir, que en este momento lo que domina el mercado de vivienda no es tanto un problema de demanda, es más bien que sencillamente que hay una escasez de oferta, no se construye lo suficiente y esto es lo que encarece la vivienda. Entonces, ¿qué pasa si bajan los tipos de interés y por tanto el coste de las hipotecas también se reduce? Bueno, pues lo que pasa es que hay más demanda, es decir, que aquellos que marginalmente no podían comprar hasta el recorte de tipos, pues entran en el mercado, pueden entrar en el mercado, disponen de, digamos, de un ahorro suficiente para entrar en el mercado con tipos de interés más bajos, pero al demandar más vivienda lo que pasa es que se encarece, porque sencillamente no hay suficiente vivienda, sobre todo vivienda nueva, construcción nueva. Y ahí tenemos un grave problema. Sabemos más o menos cuál es la solución. Tiene que ver con la oferta de suelo, tiene que ver con la utilización de ese suelo disponible, desarrollándolo en el segmento del alquiler, pero esto, bueno, por muchas razones no está ocurriendo. Claro. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura de Funcas, muchas gracias por su tiempo. Buenos días. Gracias a vosotros. Buen día. Extraño suceso ocurrido en Miami. Un enorme incendio ha devorado un edificio de apartamentos en aquella ciudad norteamericana. Lo curioso es que los socorristas han encontrado en el interior del complejo un muerto por arma de fuego. Parece que se produjo un tiroteo en el bloque. No se sabe si en medio del incendio o antes, incluso si los disparos pudieron haber tenido algo que ver con las llamas. Otro hecho luctuoso, esta vez en China, en un parque han sido apuñalados 4 educadores estadounidenses que estaban de visita en la Universidad de Jilin. En este vídeo se ve a algunas de las víctimas conscientes y heridas pidiendo ayuda por teléfono. Las autoridades chinas no han esclarecido todavía lo ocurrido. Y esta tarde en Madrid el Ministerio de Juventud e Infancia reúne a las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo sobre la repatriación, sobre el reparto, mejor dicho, de menores migrantes que acoge Canarias. La migración afecta ya a fronteras que hasta hace poco estaban libres de esos flujos. Miren, por ejemplo, las miles de personas que intentan cruzar la valla en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. We came for peace. We are not against anybody here. Bueno, este hombre que habla diciendo que quieren encontrar la paz es uno de ellos. Sobreviven entre agua sucia y condiciones muy duras en el bosque, mientras los guardias fronterizos polacos vigilan al otro lado. Hay activistas que les ofrecen ayuda humanitaria. Bueno, algo parecido pasa en la frontera entre Rusia y Finlandia. Se habla de que esta podría ser una especie de guerra híbrida por parte de Rusia y Bielorrusia. En Finlandia las fuerzas de seguridad tratan de cerrar una nueva ruta migratoria a través de Rusia. Los agentes peinan con perros los más de 1.300 kilómetros de frontera. El gobierno finés acusa a Rusia de instrumentalizar a migrantes que buscan asilo enviándolos en masa hacia su frontera. Y se cumple el 4º día de bloqueo de transportistas en más de 10 carreteras por la falta de dólares y combustible en Bolivia. Problemas de los que culpan al gobierno de Luis Arce. Parte de los transportistas afectados aseguran que la situación es insostenible. No hay comida. Ya ahora para que vayamos a comprar nosotros a comida, nos cobran el moto 30 bolivianos nos cobran, ¿ya? Entonces nosotros estamos pidiendo solamente por lo menos que nos dé 1 hora cuarto intermedio para que nosotros podamos ir. Estamos sin bañarse. Este lunes se cumple el 4º día de bloqueo a la altura del kilómetro 50 del municipio de Yapacaní, carretera que une a Santa Cruz con Cochabamba. Aquí los transportistas están pidiendo un cuarto intermedio. Sin embargo, los dirigentes de bloqueo han dicho de que esta medida es de forma indefinida y sin poder levantar esta determinación hasta ser escuchados. ¿Quién tiene la culpa, queridos compañeros? Aquí es el ministro de Obras Públicas. Él tiene la culpa. Eso debía de estar aquí como para poder solucionar este problema. A nosotros, al transporte pesado, toda la vida nos golpean. Como ustedes, nosotros a ustedes no les afectamos en sus trabajos, pero a nosotros nos afectan en el trabajo. Como nos estarían cortando, el trabajo de nosotros se están cortando aquí. 4 días parados, colega. Enseguida llega Ponte al Día. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo viene el programa hoy?
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues programa completito el que tenemos hoy para este martes. Enseguida vamos a comenzar esta nueva edición de Ponte al Día y quiero que vean con nosotros las siguientes imágenes. Son el resultado de las heridas en 2 funcionarias de la prisión de Juan Grande, en la isla de Gran Canaria. Todo después de la agresión de un interno. Esto no es la primera vez que ocurre y los sindicatos quieren denunciar la situación de indefensión a la que se somete muchas veces el personal de esa cárcel. También hablaremos de la noche de San Juan, que poco a poco se va acercando. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, no va a contar como epicentro de la fiesta la playa de las Canteras, todo por la presión que ejerce la aglomeración de personas sobre el terreno. Conoceremos más motivos de esta medida y también hablaremos con comerciantes y vecinos de la zona. Además, también ya saben que está a punto de finalizar la campaña de la renta de este año. Muchas veces aceptamos ese borrador sin incluir ningún dato más y eso nos puede pasar factura. Vamos a repasar algunos de los errores más comunes a la hora de hacer la declaración de la renta. Esto es tan solo un avance. Tenemos mucho más preparado para todos ustedes, ya lo saben, a las 12 en punto aquí en Ponte al Día, en Televisión Canaria. Hasta ahora. Otro asunto que nos lleva hasta Malawi, al sureste de África, preocupados porque el avión militar que trasladaba a su vicepresidente ha desaparecido. No saben dónde está. El control de tráfico aéreo de Susú, la zona por la que transitaba este lunes, aconsejó al piloto que no intentase aterrizar por la mala visibilidad y el mal tiempo y que regresara a la capital del país. Y a partir de ahí nada más se ha sabido. Se perdió el contacto con el mismo en un área forestal, se ha iniciado una operación de búsqueda y rescate, hasta el momento sin resultado. Estas imágenes se han hecho virales en las últimas horas. Así llegó el domingo a Viena un avión que despegó del aeropuerto de Palma de Mallorca. Cuando le quedaban 20 minutos para aterrizar, se vio sorprendido por una fuerte tormenta de granizo que golpeó al aparato completamente. Ya ven que destrozó el morro y totalmente también el parabrisas. Viajaban 173 pasajeros. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Algunos testimonios han reconocido que durante un par de minutos se vivieron momentos de mucha tensión en la aeronave. Y otra catástrofe, la del fuego, que está devorando poco a poco el humedal del Pantanal, uno de los más grandes de Brasil, también del mundo, pero que no tiene quien lo pare. Los vecinos de la zona lo describen como un infierno. Este tipo de fuego se ha multiplicado casi por 10 en lo que va de año, alcanzando los niveles más altos desde 2020 y se van acercando poco a poco a la frontera con Bolivia. Nos ocupamos ahora del tiempo. Aquí en las islas estábamos hablando de algo de humedad, de algo de inestabilidad. Tiempo primaveral, en todo caso, que va a seguir, Emilia. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, así va a seguir por lo menos durante la primera mitad de este mes, con temperaturas más frescas de lo que esperamos y con cierta humedad, así como acabas de decir tú. Vamos con la imagen de satélite. Mira, hemos tenido durante las últimas horas nubosidad alta pasando por el archipiélago, pero esta masa nubosa que ven al norte será la que marque el tiempo durante los próximos días. Son nubes bajas que se van a acumular en la cara norte de las islas y pendiente también de esa nubosidad alta que durante las próximas horas también entrará en la comunidad. En la imagen de satélite del canal visible ahí vemos dónde está situada esa nubosidad de tipo bajo, norte y este de la isla de La Palma, El Hierro, La Gomera, buena parte de la isla de Tenerife, en la mitad norte de la isla de Gran Canaria, donde ha dejado, por cierto, 3 litros por metro cuadrado en Valle Seco o en Teror, y en buena parte de la isla de Lanzarote. Algo menos de nubosidad hoy en la isla de Fuerteventura, con rachas de viento que ya se han intensificado, por ejemplo, 67 kilómetros por hora, ya lo decíamos ayer, en la aldea de San Nicolás, al oeste de la isla de Gran Canaria, y 60 kilómetros por hora también los altos de Igualero, en la isla de La Gomera. Bueno, pues esa tónica es la que se va a repetir por lo menos durante las próximas 48 horas. Tenemos el anticiclón que se va situando ya en el entorno de las Azores, viento del nordeste, alisios moderados que se van a intensificar también y temperaturas que de momento no van a sufrir grandes cambios, por lo menos en las medianías, donde además se acumula la nubosidad y eso evita o provoca que las temperaturas mínimas se mantengan sin grandes cambios. Es verdad que las máximas están siendo algo frescas. Vamos con la previsión de las rachas de viento. Bueno, pues un viento que va a soplar rachado ocasionalmente donde en los extremos noroeste y sureste, en canales entre islas y en puntos del interior de Fuerteventura y de Lanzarote. Desde mañana por la tarde al jueves también. Eso es una situación que se va a repetir mientras duren esos alisios, pudiendo superar los 60, 65 e incluso en canales entre islas los 70 kilómetros por hora. Y respecto a la previsión de humedad, bueno, pues ese viento alisio también trae aporte de humedad, aunque va a ser menos que en días anteriores y como
como mucho. Mañana la probabilidad es de que deje alguna precipitación en el nordeste de la isla de Tenerife, también en el norte de la isla de Gran Canaria o nordeste de la isla de La Palma. Entre 40 y 70% de probabilidades, pero ya vemos que las cantidades no son significativas. Así pues, para mañana miércoles cabe esperar intervalos nubosos de tipo bajo en la cara norte de las islas y también nubosidad alta desde primera hora entrando por el oeste de la comunidad. Esas nubes altas tenderán a disiparse durante las horas centrales del día y lucirá el sol y luego regresarán por la tarde. Por eso hemos significado ese sol con esas nubes altas, porque van a estar presentes a primeras y a últimas horas del día, con viento del nordeste que va a soplar moderado en la provincia occidental y algo más fuerte en la provincia oriental. Situación marítima que también se complica un poquito mañana con mar de fondo del nordeste con olas que se van a acercar o van a sobrepasar el 1,5 metros de altura y la marejadilla que aún predomina en las costas del sur. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios, eso sí, con esta nubosidad sobre todo de tipo bajo, Roberto, pues no va a ser tanto calor, va a ser un poquito más de fresquito. Muy bien, gracias Emilia. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos con música de piano que está inundando Nueva York a través de un proyecto cultural que se llama Sign for Hope. Durante 3 semanas, 15 pianos así de coloridos van a estar disponibles en diferentes plazas y parques de la ciudad. Cada uno de ellos ha sido intervenido por artistas locales para darle un toque, un diseño único. Estarán al aire libre hasta el 30 de junio, por supuesto. Quien sepa y se atreva podrá tocarlos. Luego serán donados. Así nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.